La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Y lo vamos a hacer como siempre, orando y estudiando la Biblia. Vamos a pedir a nuestro Padre su cobertura en oración. Recuerde que orar nunca está de más ni sobra. Ore conmigo. Padre bendito, te adoramos, te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. En el nombre poderoso de Jesús, la cobertura tuya sea con nosotros. Amén. Bien, hoy vamos a tener el sermón de la palabra de Dios en el libro del Génesis, del capítulo 37 al capítulo 41. El tema es la escuela de Dios. El que quiera mandar debe primero aprender a obedecer. Y el personaje bíblico que hemos escogido para hoy es José, el hijo de Jacob. Así que vamos a hablar hoy de este tema. Tendré 3 puntos en mi sermón. 3 puntos. Muchas personas quieren estar en autoridad y algunos quieren tener influencia y quieren gobernar. Y eso no es malo, de pronto desear esas cosas. Pero resulta que en el reino de Dios, primero la persona debe pasar por un quebrantamiento y debe pasar por el servicio y debe pasar por la escuela de Dios, que es la obediencia. Y este personaje que hemos escogido, José, refleja lo que ya he narrado ahora, lo que ya les he contado. Así que veremos la vida de José, tendremos 3 puntos en el sermón. Primer punto, capítulo 37, versículo 13 y 14 dice así: y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Primer punto. José obedeció. José obedeció en casa, aunque no lo entendieran. José obedeció en casa, aunque no lo entendieran. Vemos aquí que en su propia casa, su padre le da una orden a José, y era supervisar a sus hermanos, porque estos hijos de Jacob tenían mala fama. José recibe de su padre la orden, y aun cuando sus hermanos no entendían, y para José era incómodo quizás, porque era uno de los hijos menores de Jacob, y como siendo menor iba él a supervisar a sus hermanos que eran mayores. Sin embargo, vemos a José que aprendió la obediencia. Aunque no lo entendieran, él simplemente obedeció la orden de su padre. Mucha gente quiere tener influencias, quiere estar en autoridad, quieren gobernar a otras personas, mas sin embargo, piensan que pueden hacerlo dando un salto. Pero la escuela de Dios se basa en esto, en la obediencia. Y esta desde casa. Segundo punto. Capítulo 39, versículo del 2 al 4 dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio.
Y vio su amo que Jehová estaba con José y que todo lo que él hacía, Jehová lo prosperaba en su mano. Y hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Segundo punto. José obedeció en esclavitud, aunque fue tratado injustamente. Vemos ahora a José que ya no es libre. En el primer punto todavía era libre y estaba en la casa de su padre. Pero en el segundo punto de mi sermón, vemos que José era un esclavo. Y aunque era tratado injustamente, mas sin embargo, se convirtió en el mayordomo de la casa de un egipcio llamado Potifar, un jefe de la guardia real del faraón de Egipto. Vemos cómo José, aunque era tratado injustamente, porque él no tenía por qué ser tratado de esa manera, no tenía por qué estar en esclavitud, mas sin embargo vemos la obediencia de este Señor. No se queja, no reniega, no se aparta de su fe. Está aprendiendo en la escuela de Dios a obedecer para después poder estar en autoridad y poder gobernar y poder mandar y tener influencia sobre otras personas. Si José no pasa por este proceso, nunca hubiese aprendido a mandar. Cuando se aprende a obedecer, uno adquiere las capacidades para aprender a mandar. La escuela de Dios es así. ¿Sí? El que quiera mandar debe primero aprender a obedecer. Tercer punto. Génesis 41, versículo 39 en adelante. Dice así la Biblia. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa. Por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Tercer punto. José gobernó a Egipto porque aprendió a obedecer a Dios. José había tenido sueños de grandeza, pero antes de llegar a esa grandeza, aunque lo había recibido por revelación, que él estaría en grandezas, ¿sí? Que estaría en liderazgos. Pero, señores, antes de llegar a esa grandeza y de subirse en el trono, tuvo que aprender a obedecer. Y eso es lo que refleja el personaje y la vida de José. Dios lo pasó por un proceso para que aprendiera la obediencia y así adquiría las capacidades para gobernar. Primero él fue gobernado y después se convirtió en un gobernador. ¿Y cómo lo aprendió? Aprendió primero a obedecer a Dios. Y cuando aprendió a obedecer a Dios, pudo gobernar Egipto. Hoy los hijos de Dios no quieren pasar por procesos, sino que todo el mundo quiere llegar rápido a la grandeza. Pero grave es esto, ni José, que fue escogido por Dios para liderazgo, y le mostró Dios el principio, le mostró que iba a ser grande, pero lo pasó primero por un proceso, para que aprendiera a obedecer. Y así pudo ser un gran gobernador, con misericordia, con autoridad y sin maltratar y destruir a la gente. La escuela de Dios. Si quieres gobernar, debes aprender primero a obedecer. Si quieres mandar, aprende primero a obedecer.
Ahí está la clave. Si la palabra te bendice, dale like, coméntala y compártela. Padre, te adoramos. Amén. Que Dios te bendiga.